Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar. Y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente, a solas le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, esto es, ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. La segunda lectura de hoy, esta carta de Santiago, que es una carta espléndida por muchas razones. Este Santiago es el Santiago el menor, no es el Santiago de Compostela. De los dos Santiagos apóstoles, este es el que después, bueno, ya en los Hechos de los Apóstoles aparece como el obispo de Jerusalén y el que escribe esta carta. Una carta preciosa, relativamente corta, que se puede leer fácilmente. Y da una pista, está hablando en la iglesia, pero la iglesia en aquellas épocas no es como la iglesia de ahora. En su esencia sí, pero hablamos físicamente no. La gente se reunía en las casas. No existían construcciones, iglesias, sino eran las iglesias domésticas. La gente dejaba sus casas y allí, sobre todo en las casas más pudientes, porque eran más grandes, se podían reunir más gente. Allí pues celebraban la Eucaristía, la misa. Y en este contexto es cuando nos dice esto Santiago el apóstol. Suponed que en vuestra asamblea entra un hombre con sortija de oro y traje lujoso. Entra también un pobre con traje mugriento. Si atendéis al que lleva el traje de lujo y le decís: siéntate aquí cómodamente, y al pobre le decís: tú quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies, ¿no estáis haciendo discriminaciones entre vosotros y usáis juicios inicuos? ¿Acaso no eligió Dios a los pobres del mundo para hacerlos ricos en la fe? Con esa mentalidad va contra ese problema que tenemos muchas veces, un poco sin darnos cuenta, muchos, y es hacer discriminación de personas según o su dinero, o su clase social, o porque es famoso, o porque se cree porque tiene derechos por lo que sea. A unos tratarlos bien, pensando que nos recambiarán el favor cuando lo necesitemos, a otros tratarlos mal porque no nos sirven de nada. Quien hace así, o si hacemos así, mal vamos. Claro, aquí hay dos problemas que se ponen juntos. Uno es la actitud del rico o famoso, y otra la actitud del que está al frente, o sea, de las personas que lo reciben. Claro, hay gente rica o famosa que puede ser muy humilde en su forma de actuar y pasar desapercibida y no creerse con grandes derechos. Sin embargo, es muy curioso verlo como muchas veces muchos de nosotros, incluso los curas, pueden verse con la tentación de que, bueno, sean reconocidos, sean aplaudidos, lo bien que lo hacen, lo buenos que son, y dices: vamos mal. Cuando alguien va así por la vida, con reconocimientos de lo buenos que somos y no sé qué, dices: no has entendido nada del Evangelio. ¿Cuál es el criterio propio del Evangelio? Ni el dinero, ni la fama, sino simplemente la fe y la actuación desde la fe. Todo lo demás, y la fe se da normalmente más a aquellos que son los pobres ante Dios, y los pobres ante Dios son aquellos que se dan cuenta de que el dinero no vale, la fama vale poco, todo eso desaparece, se acaba,
y en el cielo no sirve para nada porque no te lo llevas. Aquellos que saben vivir en la humildad son los preferidos por Dios para darles la fe más plena. Los demás a veces creemos que tenemos fe y estamos muy lejos de lo que Dios quiere. Por una parte, los que exigen estos primeros lugares. Yo recordaré siempre mi primer año de cura, cuando se me muere el párroco y me quedo solo en la parroquia y viene el entierro de un concejal. Bueno, y llega jefe de protocolo exigiendo la primera fila de la iglesia para todo el consistorio con el alcalde. Y me cogió de sorpresa y al menos les dije, hombre, dejad la primera fila al menos para la familia, ¿no?, del difunto. Bueno, vale, pues la segunda. Hoy les hubiera dicho, mirad, los últimos serán primero, los primeros últimos, dice el Señor, si queréis la última fila, porque aunque no sabéis comportaros en la iglesia, no sabéis cuándo levantaros, cuándo sentaros, cuándo arrodillaros, si estáis los últimos veréis lo que hacen los demás y no quedaréis en ridículo. Con que eran los potentes, los prepotentes, querían la primera fila. Esto hace años ya, cuando yo empezaba. Bien, esa mentalidad, los primeros sitios, somos los importantes. El que vaya así por el mundo está condenado ante Dios, no hay ninguna duda, a nivel personal. Pero el problema no es solo el que exige este trato, sino el que se lo da. ¿Cuántas veces pues se acusa a muchos curas, o se nos puede acusar de decir, mira, van con los ricos, comen solos con ellos, se hacen y con la gente pobre pasan? Muchas veces es mentira lo que se dice de esto, pero podría ser verdad. Si es verdad, vamos mal. El Señor nos lo advierte, no hagáis diferencias porque son ricos o pobres, sino buscad a todos y sed igual con todos. Nos lo dice por medio de esta carta de Santiago, inspirada y muy claramente inspirada. Por eso hemos de estar muy atentos a esta acepción de personas. Y eso pasa muchas veces, en muchas parroquias es mucho mejor aquella que pasa desapercibida, aquella viejecita que toda la vida ha estado por la iglesia y en la fe, que no muchos que se creen quién sabe qué y en el fondo son unos desgraciados. Dejádmelo decir así, no todos, ni mucho menos, faltaría más. Pero muchas veces quien más exige es el peor y el que más sirve es el mejor. Mientras que el Evangelio de hoy es un Evangelio, bueno, que hace como inflexión. Si os habéis fijado cómo acaba, todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos, hablar a los mudos. Jesús ha ido haciendo toda una serie de milagros, ha ido mostrando cómo Él es el Hijo de Dios, sin decir que es el Mesías, pero cómo realmente lo es, preparando al pueblo a la predicación, a lo que han de entender, preparándonos a nosotros a entender el misterio de Cristo y lo que Él enseña. Y a partir de aquí habrá un corte. Hoy hace esta última oración, hasta hoy, esta del sordo mudo. En la primera lectura teníamos esa profecía de que haría oír a los sordos y hablar a los mudos el Mesías cuando viniese. Así lo hace Jesús, cumpliendo las profecías, apiadándose de este pobre. Pero el domingo que viene ya veremos ese cambio. Muy bien, hemos hecho todo esto hasta ahora. Ahora, ¿quién dice la gente que soy yo? Muy bien, yo he ido haciendo, pero ¿habéis entendido algo de quién soy y por qué hago todo eso? Para nosotros es muy fácil decirlo porque llevamos 2000 años de historia, sabemos quién es Jesús, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre para nuestra salvación, el que dará la vida por nosotros, por nuestros pecados, para perdonarnos todos los pecados y que podamos entrar en la vida eterna. Solo se nos pide una cosa, la conversión y la vida cristiana, el vivir de la gracia, el vivir de Dios mismo. Eso es lo fundamental. Todo lo demás cuenta poco. A mí cuando uno se va haciendo más mayor se va dando siempre más cuenta. Todo lo que pasa en esta vida es pasajero, todo.
No hay nada que dure mucho. Incluso los que viven 100 años y pasan de 100 lo dicen, ha pasado como un suspiro. Sí, nada, era ayer cuando era un chaval pequeño y todavía me acuerdo bien y la vida ya ha pasado y estoy ya a punto de morir. Todo el bien que hayas hecho, toda la gracia que hayas vivido, toda esa fe compartida, eso, todas las obras de misericordia que hayas hecho serán ese gran tesoro en el cielo. Toda esa vida de egoísmo, si eso ha sido tu vida, será esa antesala de lo que es el infierno, esa condenación de los que han decidido vivir lejos de Dios. Pidamos al Señor que nos ayude a cada uno de nosotros a estar cerca de Él, a que en cada misa lo encontremos en su palabra, lo encontremos comulgando con Él que entra en nosotros y que hace que nos transformemos, que Él se transforme en nosotros y nosotros en Él, que nos purifiquemos siempre más, que sepamos pedir perdón tanto a los demás como a Dios por los males hechos y que podamos entrar un día con Él en la vida eterna.